Y es que la Sociedad Venezolana de Infectología se suma a la alerta epidemiológica que emitió la Organización Panamericana de la Salud por el incremento de casos de fiebre amarilla en las Américas durante los primeros meses de este 2025, que duplican el total registrado en todo el 2024 por la preocupación de una posible expansión de la enfermedad. Y sí, sobre estas cifras registran que en los primeros casi 3 meses de 2025 se confirmaron 131 casos con 53 fallecimientos. Esto en comparación con el año anterior, cuando se reportaron 61 casos, de los cuales 30 fueron fatales, siendo Brasil el mayor afectado con 81 contagios y 31 muertes. Para esto está con nosotros nuestra compañera Diana Vázquez y nos va a ampliar esta información. Muy buenos días. Buenos días, Natalie, para quienes nos sintonizan a esta hora. Y efectivamente las alertas por parte de la Organización Panamericana de la Salud se han encendido en los países vecinos de Venezuela, porque la situación epidemiológica en el estado de Sao Paulo, en Brasil, con 34 casos y 19 fallecimientos debido a la proximidad con centros urbanos densamente poblados, cuando esta enfermedad es tradicionalmente selvática, y más recientemente por la emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud colombiano, nuestro país vecino, en todo su territorio nacional, por el incremento de casos distribuidos en 9 departamentos con 75 contagios y 34 muertes desde septiembre del 2024. Pero vamos a comenzar preguntándonos y también respondiendo qué es la fiebre amarilla, y lo vamos a ver también en nuestras pantallas. Es una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos que puede ser mortal y que es prevenible mediante la vacunación. La gran mayoría de los casos detectados corresponden a personas no vacunadas. Y es que esta enfermedad endémica en territorios y regiones de 13 países y territorios, de acuerdo a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, está en América Central y del Sur, y lo vamos a ver en nuestras pantallas, como Argentina, lo vamos a ver en esta leyenda que tenemos en orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, la Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y por supuesto en nuestro territorio nacional. Mientras que los síntomas de la fiebre amarilla son en los 3 primeros de 3 a 6 días. En nuestras pantallas también los vamos a ver con fiebre, dolor muscular y también este dolor que se irradia a nivel de la espalda, que es muy característico de la fiebre amarilla, así como el dolor de cabeza, también la pérdida de apetito y lo que se conoce también en esta sintomatología, este cuadro clínico que causa con náuseas o vómitos. Y en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de pacientes, y esta es lo que más resalta esta enfermedad, que entra en una segunda fase, que es la más tóxica, dentro de las próximas 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales. Por eso no hay que bajar la guardia, y lo vamos a ver también en nuestras pantallas, con una fiebre alta que regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente como el hígado y los riñones. Y en esta fase es probable que las personas desarrollen ictericia, esta coloración amarillenta de la piel que también se manifiesta en los ojos, y de ahí el nombre de fiebre amarilla, con una presentación también de una orina oscura y con dolor abdominal que va también con vómitos. Puede ocurrir igualmente sangrado de la boca, o sea, de las mucosas, de la nariz, de los ojos o del estómago. Y la mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica mueren lamentablemente entre los 7 a 10 días. Por eso, desde Venezuela, el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, el IBIC, indican que el seguimiento del virus tiene que hacerse en la selva. Pero vamos a escuchar qué nos dijo la doctora Flor Pujol, quien es jefe de virología del IBIC. En Venezuela se hace la vigilancia en monos, porque cuando se empiezan a ver monos muriéndose, pues es que anda por ahí circulación de fiebre amarilla. Es una enfermedad selvática, gracias a Dios no tenemos fiebre amarilla urbana ya en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país. Incluso también la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Patricia Valenzuela, explica cómo sucede la cadena de transmisión de este virus, que es selvático, empezando por el reservorio, que es el mono aullador rojo. Escuchemos. Al mono, y el mono se enferma, pero además sirve para que otros
otro mosquito pues se infecte y tenga la capacidad de picar a otro mono y lo infecte del virus de fiebre amarilla. Eso, ¿qué pasa? Cuando la persona, el individuo, va por viaje o por viaje de trabajo, viaje de turismo, a zonas donde sucede este ciclo selvático, entonces puede ser picado por este vector, ¿no? Por el hemagus. Y si está infectado por el virus de la fiebre amarilla, bueno, lo va a infectar, ¿ok? Esa persona va a regresar a su ciudad o a su población y la transmisión en el ciclo urbano, el vector es otro, el vector es el Aedes aegypti, que lo conocemos y que también transmite dengue, zika y chikungunya. En Venezuela se han descrito 3 focos naturales de fiebre amarilla, específicamente en el lago de Maracaibo, en el lago de San Camilo, en Apure y en zonas selváticas. Por eso la doctora Patricia Valenzuela nos detalla cuáles son estos puntos tan particulares y específicos. Al sur del país, principalmente lo que es Amazonas, es principalmente donde se da el ciclo selvático de la fiebre amarilla. También está el Zulia, en esa zona fronteriza, y está al oriente, hacia el oriente del país. Que de hecho, en el oriente del país, hacia 2021, hubo un brote, hubo algunos casos que, bueno, no hubo ninguno fatal, y tuvimos el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, para vacunar a la mayor cantidad de personas de la zona en ese momento. Muy importante la colaboración con los organismos multilaterales y precisamente para hablar sobre la vacunación nos vamos al sur de Venezuela, donde se realizan operativos de vacunación contra esta y otras enfermedades buscando proteger a la población debido a la alta movilización en su frontera con Brasil. Y Anderson Pérez nos cuenta más. Anderson, te escuchamos. Gracias por el contacto. Sí, efectivamente, estas jornadas se enmarcan en una estrategia nacional para prevenir brotes de fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Y es por eso que en esta zona sur del país se han realizado jornadas de vacunación en diferentes puntos de esta zona sur del país. A medida que las personas cruzan la frontera, la prevención se convierte en una prioridad para garantizar la seguridad sanitaria de la región. Con estas iniciativas se fortalece el Sistema Público Nacional de Salud, asegurando acceso a atención médica oportuna para las comunidades fronterizas. La salud es una prioridad y cada acción cuenta para proteger el bienestar de los ciudadanos. Es importante destacar que hasta el momento no se han registrado casos de fiebre amarilla en Venezuela. En febrero de 2025, el país recibió más de 1 millón de vacunas destinadas a prevenir la enfermedad. En esta zona sur del país, las jornadas de vacunación se han intensificado para garantizar la protección inmunológica de los habitantes. Este esfuerzo conjunto no solo busca prevenir fiebre amarilla, sino también otras enfermedades y así generar conciencia sobre la importancia de la vacunación en la protección de la salud comunitaria. La lucha contra la fiebre amarilla continúa y el Estado Bolívar se posiciona como un ejemplo en la implementación de medidas preventivas en pro de la salud de la ciudadanía. Esta es toda la información que a esta hora aportamos desde esta zona sur del país y con ella volvemos con usted a los estudios en Caracas. Adelante. Muchísimas gracias, Anderson, por tu reporte. Y en el continente de las Américas, las autoridades migratorias tienen sus requisitos de cerco epidemiológico con el certificado de vacunación internacional contra la fiebre amarilla, la que se les pide a los viajeros al ingresar a sus territorios, detalló la doctora Valenzuela. Escuchemos. Brasil lo pide, Perú, Panamá lo pide también, Argentina, Chile, Australia lo pide también. Hay varios países que lo piden como requisito para ingresar a su territorio.
Mientras que en Venezuela, el pasado mes de noviembre del 2024, arribaron al país 1.200.000 vacunas contra la fiebre amarilla, en el marco del acuerdo suscrito con la Alianza para Vacunas, mejor conocido por sus siglas como Gavi, a través de la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud venezolano, para alcanzar los más de 6 millones de dosis de vacunas contra la fiebre amarilla entre los años 2023 y 2024. Diana y Natalie. Muchísimas gracias. Te pedimos que por favor nos acompañes para seguir conversando sobre este tema tan importante, Diana. Ya Anderson nos contaba que hasta ahora no se han detectado casos de fiebre amarilla en el país. Nos contabas más sobre la importancia de la vacunación, pero el hecho común que tiene la automedicación siempre es que puede empeorar, digamos, las patologías, los síntomas. Entonces, en caso de que alguien pues sufriera de fiebre amarilla, ¿cuál es la forma correcta de tratarlo? Sí, aunque la fiebre amarilla, dicen los especialistas, los que hemos podido conversar con ellos, los infectólogos, el mejor tratamiento es la vacuna, y lo dicen así los especialistas. Y esto pasa porque no hay un tratamiento específico contra la fiebre amarilla. Como cursa, tiene la misma sintomatología de dengue, de zika, chikungunya, las personas tendrían que tomar en este caso acetaminofén, que es lo que se recomienda para la fiebre, y en casos más extremos, si se agudiza la enfermedad, algunos antibióticos, pero definitivamente la vacunación, y dicen los especialistas, es el mejor tratamiento que las personas pudiesen tener. Y justamente, ¿cuál es la edad mínima para que un niño se pueda poner esta vacuna? Y además, ¿quiénes son los más propensos a esta enfermedad? ¿Quiénes deberían vacunarse? Muy importante esa pregunta, porque la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y para nosotros la Organización Panamericana de la Salud, ha establecido en el esquema de vacunación que se tiene que realizar a los 12 meses de edad con la trivalente. Al año de edad se tiene que realizar, pero si hay un foco, un brote, recomiendan incluso que sea a los 9 meses de edad del infante, así como está ocurriendo en Colombia, que hay un brote importante y las autoridades sanitarias de ese país han recomendado la vacunación a los 9 meses de edad. Es una vacuna muy segura, que a los 10 días de ser aplicada en quien la recibe, el porcentaje de cobertura es de 80 y 90%, y cuando pasan 30 días ya es del 99%. Entonces es una vacuna que tiene muchos años empleándose y que es efectiva, de acuerdo a lo que nos han dicho los especialistas. Y ya nos comentabas que los síntomas pueden parecerse a otras enfermedades, el Zika, chikungunya, pero ¿cómo hacer el descarte pues sobre la fiebre amarilla? También es muy importante esto, porque esta sintomatología es muy parecida a otras, como dengue, que exacto, causa malestar general en el cuerpo, fiebre muy alta, por eso es que son febriles estas enfermedades. Y el descarte, si la persona sospecha en los primeros 5 días que tiene fiebre muy alta, que no baja, incluso con un tratamiento de acetaminofén, la persona tiene que hacerse una prueba sanguínea, y lo hacen en el pliegue del codo. Se hace una prueba sanguínea, se saca la sangre, y esta prueba tiene que llevarse al Instituto Nacional de Higiene en la UCB o al Instituto de Investigaciones Científicas en el IBIC, para que ellos puedan realizar el estudio de estas pruebas y descartar que no sea Zika, dengue o chikungunya.